nosotros pues es un gusto poderlos tener en esta presentación. Hago parte del equipo de JK TIC Soluciones, somos los representantes de Condor Fit en Colombia y somos pues quienes hacemos la invitación a este webinar. Esperamos que sea de su agrado, esperamos que cumpla con sus expectativas. Les voy a presentar un poquito de quién es nuestro speaker, Juan Carlos Devia, como para que lo vayamos conociendo y más o menos cómo va a ser la dinámica. Entonces, como les comentaba, nuestro speaker el día de hoy se llama Juan Carlos Devia, él es ingeniero electrónico, egresado de la Universidad Nacional. En este momento él es el CEO de JK TIC Soluciones. Dentro de su experiencia, tiene más de 15 años de experiencia en temas de automatización digital. Tiene más de 10 sistemas diseñados, más de 50 proyectos de automatización ejecutados y pues digamos que ya no, haciendo un poco este preámbulo, les voy a contar cómo va a funcionar. Entonces la idea es que Juan Carlos va a empezar su presentación. Al finalizar vamos a tener una ronda de preguntas donde pues les pedimos que por favor vayamos levantando la mano para quien quiera preguntar, pues para que sea un poco más ordenada y no se nos vaya a salir un poco de control el tema de las preguntas y sobre todo al final vamos a tener un pequeño detalle para todas las personas que se queden con nosotros al finalizar, que creo que va a ser de mucha ayuda para ustedes. Como les comentaba, mi nombre es Marta, es un gusto recibirlo y pues le damos la bienvenida a Juan Carlos. Bueno, Marta, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Espero que podamos haber separado un espacio, vamos a pasar unos aproximadamente 50 minutos muy intensos, ¿sí? Pero queremos poder transmitirles una gran cantidad de información, que seguramente va a ser muy útil para las empresas que están en esos procesos de automatización, de despegarse un poco del papel y de todos estos temas. Aquí en estos momentos estamos en vivo, estamos por Meet, pero también estamos por algunos live, entonces para las personas que nos siguen en las redes sociales, entonces esperamos poder compartir unos temas bastante interesantes alrededor de la gestión documental. Y muy bien, pues vamos aquí con entrar en materia. Recuerden que las preguntas las vamos a mirar al final para que podamos hacer como el compendio y podamos ir mirando, pues de pronto, cómo vamos resolviendo cada una de sus preguntas. Entonces, bien, como decía Marta, yo tengo alrededor de 15 años de experiencia donde he pasado por diferentes organizaciones y este es un escenario común en diferentes áreas, no solo en contabilidad, también en recursos humanos, a veces en las áreas de servicio, ¿sí? De calidad y hoy en día en seguridad y salud en el trabajo también, ¿sí? Cada vez hay más documentación y es importante poder organizarla y saber cómo vamos a poder consultarla. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es poder llegar a ambientes o a escenarios de este estilo. Pero no solo porque se vea bonito, ¿sí? Sino porque vamos a tener unos lineamientos. La gestión documental, primero, nos ayuda a ahorrar dinero. Entonces, aquí vamos a ver esto, o sea, esto cómo se soporta. Entonces, les voy a compartir acá. Hay un artículo que tenemos dentro de nuestra página web en el blog. Si quieren consultarlo, lo van a encontrar en Comunidad Blog. Acá tenemos un estudio que nos muestra la firma Gartner, ¿sí? Donde habla que las empresas pueden llegar, una empresa mediana puede llegar a ahorrar hasta 50 millones de pesos si no utiliza papel. Entonces, bien, 50 millones de pesos, ¿cómo? ¿Sí? O sea, en todas las cosas que están asociadas dentro de los insumos, ¿sí? O sea, porque no es solo el papel, sino también las impresoras, fotocopiadoras, ¿sí? La energía, el mantenimiento de estos dispositivos, ¿sí? O sea, hay una serie de costos ocultos que tiene ahí. Pero ellos hicieron la tarea, nos ayudaron con ese estudio y nos indican que aproximadamente son 50 millones de pesos. Bien. Entonces, primer lineamiento. Segundo lineamiento, disminución de tiempo. Entonces, también tenemos otro estudio, ¿sí? También aquí en la página, ¿sí? Tenemos un estudio que demuestra de la International Data Corporation, ¿sí? Que calcula que los colaboradores pasan más o menos el 20% del tiempo, ¿sí? Buscando información en documentos impresos. ¿Por qué? Porque seguramente pues se necesita para la operación. Pero asómbrense, de estos el 50% de los casos no encuentran la documentación.
¿Por qué? Seguramente porque es que cuando manejamos los documentos en físico no es tan fácil, ¿sí? De diferentes ubicaciones, diferentes carpetas, ¿sí? A veces vamos a buscarlos en un lado y no están, ¿sí? Entonces, estos son dos puntos importantes, pero el punto quizá más relevante dentro de todo esto es la optimización de procesos, ¿sí? Dentro de la implementación de la gestión documental digital, vamos a permitirles a las organizaciones ampliar su capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que si las personas dedican menos tiempo a hacer ciertas cosas, pueden dedicarle tiempo a lo más importante, ¿sí? A cosas que generen mayor valor y tener una mejor atención tanto de nuestro cliente interno como dentro de nuestro cliente externo. Bien, para ello, entonces en el día de hoy, alineándonos con estos tres conceptos, vamos a estudiar las guías de cero papel, puntualmente la segunda guía. Esta guía fue desarrollada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, pero también con colaboración de la Dirección de Gobierno en línea, ¿sí? También la Alta Consejería para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa, ¿sí? Y Departamento Administrativo de la Función Pública, y no podía faltar el Archivo General de la Nación. ¿Sí? Ustedes saben que es el ente que da dirección sobre todo lo que tiene que ver con la documentación, tanto física como digital. Entonces, bien, aquí hay siete puntos que vamos a ver en estos momentos, pero para que ustedes se den una idea, todas estas iniciativas las vienen implementando ya hace varios años. De hecho, desde el 2010 comenzaron con gobierno en línea, todo esto de Vive Digital. Yo recuerdo mucho, no sé si ustedes son de mi época, son de los míos, pero había una época donde teníamos que ir a sacar el pasado judicial y eso era por allá por los lados del Palo Quemado, aquí en Bogotá. Y uno tenía que destinar una mañana o una tarde, no, tocaba la mañana porque tocaba ir a hacer fila para poder sacar, para poder hacer este trámite. Hoy en día lo podemos tener en tan solo 5 minutos, ¿sí? Así de fácil a través de todas las herramientas que tenemos hoy en día a través del gobierno, ¿sí? Obviamente es un proceso, hacen falta muchas otras cosas, pero este es un buen ejemplo de cómo los servicios digitales mejoran y optimizan los tiempos. Entonces, estas guías vienen de allá y pues aquí les vamos a contar estos 7 puntos. Bueno, el primer punto es seleccione un líder para la estrategia de cero papel y conforme un equipo de trabajo. Entonces, bueno, cuando estamos hablando de los puntos, es qué realmente necesitamos para que un proyecto de estos sea llevado a cabo exitosamente. Porque hay empresas que a veces hacen algunos intentos, tienen algunas iniciativas, pero no lo logran, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto a veces hacen falta algunas cosas, ¿sí? Que es importante y que de pronto dentro del proceso no se tienen en cuenta. Entonces, como todo proyecto dentro de una organización, debe haber alguien que se ponga la camiseta, ¿sí? Entonces debe haber alguien, el líder del proyecto, que sea esa persona que ayude y facilite que todo salga adecuadamente. Pero pues una persona no lo va a hacer solo, ¿sí? Entonces necesita un equipo que le permita y le ayude dentro del proceso. Ahí vamos a ver algunas de las tareas que se deben hacer. Entonces, estos equipos a veces, aunque también obviamente siempre se necesita gente al interior de la organización, también pueden tener apoyo externo, ¿sí? Empresas o personas que les puedan ayudar a cumplir ciertas actividades para poder desarrollar el proyecto. Muy bien, hay un punto súper importante y en esto me encuentro yo comúnmente, hay personas que me preguntan y me dicen, oye, ingeniero, ¿esto realmente me va a ayudar a optimizar costos? O sea, ¿me va a ayudar a ahorrar costos? Y entonces, la respuesta es sí. Miren, si esto no funcionara, los grandes no lo harían. O sea, las multinacionales no lo harían, ¿sí? Hoy en día vemos multinacionales que cada vez más van más digitalizadas y en muchos sectores. No vayamos tan lejos, el sector financiero, ¿sí? En el sector financiero ustedes se pueden dar cuenta hoy en día que pues ya en consultar hay muchas cosas que podemos hacer desde nuestro celular, no tenemos que ir a las oficinas, ¿sí? Entonces hay un punto súper importante y esto el sector financiero lo conoce muy bien y es la capacidad. Mientras que una oficina tiene una capacidad limitada de atender a ciertas personas, una aplicación no. Una aplicación puede atender en simultáneo a muchas personas. Entonces, esto, lo que les decía, amplía la capacidad de las organizaciones.
Pero ¿cómo podemos medir esto? Porque no todos somos entidades financieras que podemos atender a millones de personas al día y podemos calcular fácilmente estos costos. Entonces, lo primero es midiendo insumos. Entonces, ustedes, hay formatos, pero realmente esta parte es muy fácil porque ustedes pueden hacer una listica de cuánto papel, por ejemplo, están comprando al mes, ¿sí? Hay empresas que compran relativamente poco, hay otras que tienen volúmenes más importantes, pero de ahí también cuánto de eso está relacionado de pronto a impresoras, a tóneres, ¿sí? Y a esos insumos directos. O sea, no vamos a tocar los indirectos, porque los indirectos, el análisis financiero, pues ya lo hizo Gartner, ¿sí? Pero el análisis financiero es un poquito más complejo. Pero el segundo punto son los trabajadores. Entonces, dentro de los trabajadores a veces me encuentro con personas que dicen, ok, pero es que yo soy la persona de organizar aquí el archivo todos los días y entonces si esto lo digitalizan, entonces ¿yo qué voy a hacer? Entonces, vamos otra vez al estudio de, perdón, ese estudio, es el estudio de la International Data Corporation, ¿sí? Entonces, la International nos decía que si el 20% del tiempo de una persona está dedicado a buscar información por allá, ¿sí? Hacer travesías, pues podemos hacer un cálculo que el 20% de la nómina, ¿sí? Podríamos llegar a optimizarla, ¿sí? No, no a eliminarla, y eso es importante, ya les voy a decir por qué, pero sí a optimizarla. Entonces, si la nómina de la compañía son 100 millones, estamos hablando de 20 millones al mes, ¿sí? Fácilmente ahí sustentamos los costos. Ok, pero entonces, ¿qué hacemos con el tiempo? No es que, pues, obviamente la idea no es de reducir personal, sino optimizarlo para que estas personas puedan hacer cosas de mayor valor. Hay personas que están haciendo, o sea, cosas que no le generan valor a la organización. ¿Qué le genera valor a la organización? El análisis, la toma de acciones, ¿sí? La toma o la información para la toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si una persona está organizando contratos continuamente, ¿sí? Esa persona podría estar más bien validando que los contratos estuvieran adecuadamente, o sea, que todo estuviera organizado de forma adecuada. Esta mañana teníamos una reunión con una empresa que hace algunos temas documentales y trae información de diferentes lugares y hay personas que se gastan mucho tiempo consolidando esa información y a veces existe el error humano. Entonces, todo esto de los costos está asociado a minimizar el error humano y garantizar que los procesos funcionen adecuadamente. Entonces, así fácilmente podemos ir sustentando, ¿sí? Los costos dentro de un proyecto de este estilo. Hay proyectos de diferentes envergaduras, hay proyectos pequeños, micro, como hay proyectos grandes. Pero si hacemos un trabajo aquí minucioso, podemos garantizar eso. Y el tercer punto es el almacenamiento. Entonces, ¿qué pasa con el almacenamiento? También hemos tenido la oportunidad de visitar a diferentes empresas donde están llenas, tienen cuartos de archivo. Y estos archivos, pues obviamente cada año van creciendo. Ir a buscar información allá se vuelve una pesadilla. Entonces tienen que mandarlo al archivo central y en el archivo central, entonces cuando queremos traer la información, entonces se nos demora días y todo el tema se lentiza. Entonces, ¿qué hacemos? Pues también podemos calcular, hay empresas que lo tienen calculado, saben que le dedican por ejemplo, no sé, una casa, ¿sí? Un espacio, una oficina a almacenar cierto tipo de información. Entonces, ese tipo de cosas nos van a dar también una medición de cuánto podríamos llegar a ahorrar si todo eso lo manejáramos de forma digital. Muy bien. Tercer paso, ¿sí? Súper importante y también lo escucho frecuentemente. Entonces, a veces dicen, es que pues, el gerente no nos apoya. ¿Sí? Entonces, para ello, ¿qué es? De haber una formalización, se debe formalizar el compromiso de la entidad con la estrategia de cero papel. Entonces, ¿qué significa esto? Normalmente lo hacemos a través de una política. Entonces, hay una política de cero papel donde decimos, hey, miren, sí, la organización se compromete a esto y esto y esto, a promover tal cosa, de la misma manera como hoy en día tenemos la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Y buscando no solo que la entidad, ¿sí? haya unos lineamientos y un compromiso, sino también que toda la organización sea consciente, ¿sí? Que es la cultura y que hacia allá está dirigida la estrategia. ¿Sí? Entonces, eso normalmente lo hacemos de esa manera. Y dentro de eso también es muy importante en esa política tener en cuenta cosas como, por ejemplo, qué es necesario imprimir.
porque hay cosas que no son necesarias imprimir, lo vamos a ver ahorita, pero dentro de la política es importante colocar esos puntos para que cada una de las personas de la organización sea muy consciente que si realmente necesita imprimir algo, o lo puede enviar por correo electrónico, ¿sí? O lo puede ubicar de pronto en una carpeta en el Drive, ¿sí? Y más bien enviar el link, ¿sí? Cosas sencillas que con el tiempo se van implementando. Esto si lo vemos, hay muchas empresas que han empezado a hacer este tipo de cosas, pero hay algunas personas que lo hacen de la manera tradicional, ¿sí? Entonces, a esas personas es donde necesitamos ir generando una cultura que permita esa sensibilización y permita ir generando ese cambio. Entonces, el tercero. Cuarto punto, reduzca el volumen de impresiones y fotocopias en la entidad. Entonces, miren, es impresionante, ¿sí? Es impresionante. Les cuento que nosotros en la empresa, en JKTIC, sacamos las impresoras en el 2019. Desde el 2019 no tenemos impresoras en la organización, ¿sí? Eh, y en el 2019, algunos momentos de pronto puntuales para ir al banco de ciertas cosas, tenían que hacer gestión de impresión. Pero en el 2020, con lo que pasó con la pandemia, ya todo fue 100% digital, ¿sí? Ya nada, o sea, aquí en la organización no imprimimos absolutamente nada, todo es de forma digital, ¿sí? Obviamente también hay una normatividad que les vamos a ir contando, ¿sí? Porque pues esto se tiene que regir tanto por la normatividad del gobierno nacional, también como con ciertas normatividades dependiendo del tipo de organización, porque hay organizaciones que de pronto deben conservar ciertos tipos de documentos, ¿sí? Pero pues también lo pueden hacer de forma digital, ¿no? Entonces, todo esto lo podemos ir profundizando. Pero aquí hay dos cosas importantes. El primero, que son los buenos hábitos de uso del papel. Entonces, lo que de pronto dentro de la organización se imprima, ¿sí? Pues es importante que realmente sea digamos, se me fue la palabra, sea esencial poder hacerlo, ¿sí? Pero si no, pues poder tener otros medios, ¿sí? Para poder hacerlo a través de correo electrónico, a través de diferentes mensajerías. Pero también la inclusión de los documentos electrónicos. Entonces, bueno, les cuento que desde la normatividad colombiana, desde 1999, ha empezado, se legisló la legalidad de los documentos electrónicos, pero solo fue hasta el 2012, con el decreto 2364, que se armó como el marco regulatorio para que esto sea totalmente válido, ¿sí? O sea, estamos hablando de ya hace 10 años. O sea, hace 10 años, pues que nos dieron el aval para empezar a hacer este tipo de documentos. Entonces, hay diferentes herramientas. Nosotros aquí les vamos a compartir de cómo lo hacemos acá. Entonces, por ejemplo, nosotros manejamos una herramienta que se llama Condor Suite. Condor Suite es una herramienta que permite hacer documentos electrónicos. Este es un ejemplo de ellos. Entonces, dentro de los documentos electrónicos, pues tiene uno lo mismo que vería uno en papel, o es más, lo mismo que hace uno muchas veces en Word, ¿sí? La diferencia es que todo su proceso es digital. Ya vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de un contrato. Les vamos a mostrar aquí cómo se genera un documento de estos, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, siempre dentro de los documentos es importante que haya evidencia de las comunicaciones. Esto hoy en día lo hacemos a través del correo electrónico. Es más, aquí en Colombia, con la nómina electrónica, ya todos los colaboradores deben tener, ¿sí? Un correo válido, certificado dentro de la organización para poder hacer comunicaciones, ¿cierto? Para enviar los dos desprendibles de nómina y pues toda esta información. Entonces, el correo se ha vuelto un factor de identificación de cada uno de nosotros. Entonces vamos aquí a colocar, por ejemplo, unos datos, Marta, cédula de ciudadanía, una identificación aquí, unos datos de ejemplo. Por ejemplo, vamos a decirle fecha de vinculación el día de hoy, duración del contrato, cargo, ¿sí? Por ejemplo, salario. Y vamos a, ya, ingresamos la información, igual como lo haríamos de pronto en un Word, ¿sí? De pronto hay algunas diferencias cuando utilizamos ya algún otro tipo de plataforma, porque nos permiten hacer temas como validaciones, seleccionar información, cosas de este estilo. Entonces, esto también nos ayuda y nos facilita. Cuando guardamos estos documentos, entonces viene algo que se llama
para que ustedes conozcan un poquito qué son los hash. Entonces, los hash son como identificadores de los documentos, algo así como el número de cédula de una persona. ¿Sí? Entonces, lo que hace es garantizar que efectivamente la persona, ¿sí?, sea quien dice ser. Ok, voy a mirar, ustedes me están escuchando bien. Ok, Sí, señor, sí. ya te escuchamos. Bien, bien, es que les cuento que últimamente ha habido algunos problemas de internet y entonces uno se queda como hablando solo. Entonces, bien, este por ejemplo, aquí quedó guardado el documento, él le da uno un numerito y todo esto, ¿sí? Hay plataformas que funcionan de diferente forma, ¿sí? Esta particular funciona así. Entonces, este es un documento electrónico. Este es un documento que si yo quisiera, podría pasarlo a PDF e imprimirlo, ¿sí? Aunque obviamente, pues la invitación es a no hacerlo, a poder hacerlo todo electrónicamente. Esta plataforma particularmente maneja un certificado del documento. Hay plataformas que manejan diferentes cosas. Aquí hay temas de la normatividad, les comentaba yo, por ejemplo, la ley 527 de 1999 y el decreto 2364 del 2012. ¿Sí? Entonces aquí vienen datos así que me permiten garantizar la integridad del documento. Si empezamos o las organizaciones empiezan a trabajar con documentos de este estilo, van a empezar a tener una reducción importante, ¿sí? Pero también van a empezar a tener temas de optimización. Hay algunos de los clientes y de las empresas que tienen estas necesidades con los que trabajamos, entonces hablan, por ejemplo, de temas de listas de chequeo, ¿sí? Hay un documento en todas las empresas que tienen una flota vehicular, que son los formatos de inspección. Entonces, hay que hacer los formatos de inspección, idealmente una vez al día a los vehículos, cada vez que ellos se movilizan, entonces eso empieza a generar un montón de información y a veces la información no está en tiempo real, ¿sí? Entonces, como le decía yo a alguien con el que estamos hablando, es que no solo es tener esos documentos, porque a veces los documentos están, al final de la semana llegan, sino que es garantizar que las personas no llegan el viernes en la noche y los llenan, ¿sí? Sino que realmente hacen la tarea haciéndolo el día que corresponde. Ese es un pequeño ejemplo, ¿sí? Pero también hay ejemplos de contratos y también hay ejemplos de otros tipos de documentos o inspecciones que se puedan hacer en el día a día. Seguramente cada uno de ustedes en sus empresas tienen estructuras documentales muy particulares, ¿sí? Entonces, ahorita al final les vamos a hablar un poquito de cómo los podemos ayudar en eso, ¿sí? Pero este es un tema de los documentos electrónicos y cómo se pueden empezar a incluir. El quinto punto tiene que ver con la firma digital y la firma electrónica. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, para yo no tener que imprimir un contrato, por ejemplo, necesito poder firmarlo todo digitalmente. Entonces, aquí hay dos conceptos que seguramente ustedes habrán escuchado y a veces hay confusión en esto. Algunas personas me preguntan si por lo menos si yo tengo mi firma en una imagen, si esa firma es válida, si yo la coloco en un contrato, en un documento. Entonces, debo contarles que eso no tiene ninguna validez. ¿Por qué? Porque es como si yo cogiera después ese documento, sí, lo tomo y voy y lo llevo a otro lugar, esa imagen, y digo, ok, ya me hicieron el contrato de compraventa de sus propiedades. No, así no funciona. Una firma, la firma digital y la firma electrónica tienen unas características. Entonces, les cuento un poquito. La firma digital es una firma normalmente avalada por un tercero. ¿Qué quiere decir un tercero? Es una entidad donde uno se acerca, va, ¿sí? Con sus documentos, garantiza que uno es quien dice ser. Ellos le dan a uno, puede ser un archivo, puede ser un dispositivo electrónico, ¿sí? Depende, hay diferentes modos. Por ejemplo, Certicámara es una de las empresas que trabajan alrededor de ello, ¿sí? Pero sí, solo sí tiene que ir alrededor de un tercero. Entonces, con esta firma digital, bueno, importante también, estas firmas digitales tienen un valor, ¿sí? Hay valores que van a través de un servicio que dan a través del año. Entonces, se utilizan para ciertos tipos de trabajo y ciertos tipos de documentos.
Estas firmas digitales cada vez han sido más reemplazadas por las firmas electrónicas. Hay firmas electrónicas básicas y hay firmas electrónicas avanzadas. Ustedes encontrarán de pronto, por ejemplo, en Internet herramientas gratuitas que pueden usar para firmar. Y hay unas herramientas muy buenas que tienen unas versiones gratuitas que pueden hacer unos documentos. Entonces sube uno el PDF, por ejemplo, la herramienta se encarga de distribuirlo para la firma. ¿Sí? Cada uno llegan, hacen una firma, hay un registro cronológico de esta información, ¿sí? Y al final llega el documento. Esas son firmas electrónicas que utilizan una validación manuscrita, en muchos casos, pero también con el correo electrónico. Entonces, aquí en Colombia, y nosotros hablamos que estas son firmas electrónicas básicas, ¿cierto? Entonces, son firmas electrónicas totalmente válidas, ¿sí? Pero si uno tiene que entrar a demostrar la autenticidad de este tipo de documentos, o este tipo de firmas, perdón, dentro de estos documentos, pues entonces tiene que poder soportarse en el proveedor que hizo el proceso para poder garantizar que efectivamente sí la persona firmó quien dice ser y no que firmó otra persona, ¿sí? Ahí también les quiero contar una cosa. Nosotros particularmente nos hemos vuelto expertos en firma electrónica, ¿sí? Es más, de hecho, hace poco estuvimos en un programa de aceleración con apps.co, ¿sí? Una aceleradora con el gobierno. Ahí tuvimos acceso a ciertos eh, asesores como Eric Rincón. Eric es uno de los top jurídica aquí en Colombia relacionado con todo lo que tiene que ver con documentos y firma electrónica. También es fundador de una fintech, ¿sí? Pero pues él con la firma de ellos hicimos todo el proceso para garantizar que todos los documentos y todo el proceso de firma electrónica fuera totalmente válido. Es un proceso súper extenso para poder garantizar que eso sea así. Y si en algún momento llega una entidad a querer validar algo de este estilo, es importante que ustedes puedan garantizar que las firmas realmente tuvieron el debido proceso, el debido protocolo. Entonces, la firma electrónica, tengan en cuenta que una firma electrónica puede ser desde un chulito, un aceptar. Entonces, les llega de pronto a ustedes un correo, les llega algo y dicen, hey, acepta los términos y condiciones. Entonces, uno dice, sí. Entonces, en ese momento, estamos haciendo una firma electrónica básica. Pero también puede ser cuando llega de pronto al correo electrónico, no entra dentro de una plataforma y ya puede empezar a hacer una firma manuscrita, ¿sí? En algún tipo de proceso. Pero también puede ser una firma avanzada. Entonces, las firmas avanzadas, seguramente ustedes las han manejado, ¿sí? Porque son, por ejemplo, firmas como las que hacemos cuando autorizamos una transacción. Entonces, dentro de una transacción, nosotros decimos, hey, vamos a girar un dinero de aquí a allá, nos llega un código OTP, ¿sí? Para garantizar que efectivamente somos nosotros, entra al correo electrónico, ingresa el código y entonces ahí sí hay una validación. Pero también hay personas que están trabajando hoy en día con las registro fotográfico. Entonces, cuando van a firmar, por ejemplo, un contrato, entonces la persona adicionalmente se toma una foto, ¿sí? Para garantizar que es la persona, ¿sí? Hay diferentes temas. Hay, por ejemplo, hoy en día Mercado Libre, Mercado Pago, ¿sí? Tiene inteligencia artificial. Entonces, cuando ustedes se van a registrar ahí, entonces les piden que le tomen una foto a la cédula, pero también le piden tomarse una foto. Y ellos llegan y cotejan que usted sea el mismo de la cédula. Entonces, algo así también funciona, ¿sí? Dependiendo de los diferentes tipos de como herramientas. Hay unos que se hacen más manualitos, pero con los registros fotográficos se puede validar que efectivamente sea la persona y es un medio de identidad de un nivel superior, ¿vale? Entonces, eso pasa con estas firmas. Vamos al sexto punto, ¿sí? Entonces, el sexto punto es la automatización de comienzo a fin de un procedimiento interno. Entonces, ya una empresa cuando está en este nivel empieza a tener ya una visión más general de la organización. La persona que se puso la camiseta puede empezar a determinar y decir, oiga, venga, trabajemos estos tipos de procesos. Por ejemplo, un proceso típico puede ser solicitar un permiso o una ausencia dentro de la organización. Entonces, hay muchas organizaciones que, aunque ustedes no lo crean, si a ustedes les pasa, pues seguramente lo creen, pero todavía generan los permisos a través de papelitos. Entonces alguien va, hace un papelito, se lo pasa a una persona, la persona lo firma, lo lleva a otro lugar, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas, pues suceden hoy en día en las organizaciones, pero es un buen ejemplo de cómo se puede automatizar un proceso de estos. Entonces hay formatos electrónicos donde las personas pueden hacer esto mucho más fácil y rápido, pero también mucho más confiable. ¿Por qué?
Porque es que tengan en cuenta también que a veces, por ejemplo, en un permiso debemos subir soportes o entregar soportes de una incapacidad. Y estas incapacidades hay que hacer un procedimiento de un recobro a las EPS en algunos casos, ¿sí? Pero también a veces internamente para afectar algunos temas contables. Entonces, cuando es muy fácil que alguno de estos papelitos, que algún correo se extravíe. Entonces, es importante poder tener un control, ¿sí? Que el proceso de inicio a fin se lleve adecuadamente. Entonces, es ahí donde les decía que las personas que de pronto antes cogían el papelito, lo organizaban, hacían una cosa, la otra, ¿sí? El tiempo lo dedican a garantizar que los procesos se cumplan exitosamente, ¿sí? Entonces la calidad, ¿sí? Dentro de la organización sube, ¿sí? Nuestro tiempo también se optimiza y sobre todo podemos tener capacidad de poder atender, ¿sí? Y poder llegar a vender a muchos más clientes a una alta calidad. Entonces, este es uno de los procesos, por ejemplo, que se puede automatizar fácilmente de inicio a fin. ¿Sí? Eso es cómo se hace. ¿Sí? Sea como sea que ustedes lo estén buscando, siempre la automatización tiene dos componentes. Uno, que es el que recibe la información, que seguramente pues es un formato, llámese como uno de los documentos electrónicos que les mostré, ¿sí? En diferentes plataformas, pero también un lugar donde podamos consultar la información. ¿Eso qué quiere decir? Yo necesito poder saber rápidamente, fácilmente, cuántos permisos se hicieron en un mes. O sea, no me serviría de nada si yo tengo esa información digital y tengo que ir a contarla manualmente. No, o sea, yo necesito que esto me entregue estadísticas rápidamente. Entonces, hay, como les digo, hay diferentes formas y herramientas de poder hacerlo, pero es importante que ustedes contemplen esas dos. Y cómo ingresamos la información y cómo posteriormente la podemos acceder fácilmente. Bueno, y el último paso les cuento que es implemente proyectos de escaneo de procesos de alto valor. ¿Qué es esto? Esto es que definitivamente hay archivos, sobre todo que ya tenemos, ¿sí? Y que es importante para la organización. Yo les explico un poquito porque cuando yo empecé a conocer estos procesos, uno dice, ok, hay, no sé, una oficina llena de archivos, muy fácil, saquemos eso, pasémoslo por el escáner y ya. O sea, esto es fácil, esto es rápido. Pero cuando comienza uno a conocer un poquito más de la estructura documental, se da cuenta que no es así de fácil. Entonces, eso requiere un procedimiento, requiere una estructura de datos, ¿sí? Y sobre todo, para poder encontrar la información posteriormente. Porque uno puede llegar y coger sacar cajas, pasarlos por un escáner y que esos mandarlos a algún lado y decir, listo, ahí lo tengo. Pero va a pasar lo mismo que pasa en físico cuando ustedes necesiten llegar a consultar algún documento. No lo encuentran fácilmente. Entonces, para que lo puedan encontrar fácilmente, hay que hacer un proceso bien hecho. Y esos procesos son de tiempo y pues de una inversión importante. Por eso es que se debe garantizar y mirar cuáles son los de alto valor, o sea, cuáles son los que realmente amerita que tomemos archivo anterior y hagamos esos procesos, ¿sí? Entonces, estos son los 7 puntos, ¿sí? Si ustedes trabajan estos 7 puntos juiciosos, van a poder empezar a hacer estrategias de cero papel, comenzar una buena estrategia. Dentro de los procesos ustedes también van a encontrar, hay muchas formas de hacerlo. Hay empresas que pueden empezar haciéndolo de forma autónoma, ¿sí? Ustedes en la web van a encontrar diferentes herramientas, ¿sí? Y lo que se debe hacer es empezar a hacer el proceso. Pero si ustedes quieren, también pues pueden asesorarse y apoyarse de empresas como por ejemplo nosotros, que los acompañamos y los ayudamos en ese proceso. Entonces, nosotros contamos con personas que conocen y son formadas con conocimiento específico en gestión documental, en automatización, ¿sí? En temas como esto que les contaba de la firma electrónica y pues garantizar que todo el proceso que se vaya haciendo se haga adecuadamente. Entonces, muy bien, ahora sí vamos a la fase de preguntas, pero les voy a dejar esta pregunta a ustedes primero. ¿Cuándo van a empezar? ¿Sí? Recuerdo hace poco que le decía a un cliente con el que estábamos hablando, le decían, mira, es que nosotros comenzamos esto hace 5 años que comenzamos muy en forma con toda la parte de firma electrónica y documentos electrónicos. Y entonces decía, ok, o sea que nosotros estamos esquedados. Decía, tú lo has dicho, ¿sí? Entonces es importante poder hacerlo y es importante poder hacerlo de forma bien, que creo que es una de las cosas que a veces detiene mucho a las personas y a las organizaciones. Dicen, oiga, queremos hacer esto, pero no sabemos cómo hacerlo, entonces no hay tiempo, dejémoslo para más adelante. Muy bien, Marta.
Entonces, Pues, Juan Carlos, antes no sé si de pronto quieran mostrarles un poco el proceso de cómo es la firma electrónica. ok, ok, pero por favor, perdón, aquí estábamos hablando cuando hablamos de la firma digital y la firma electrónica, quería contarles un poquito de lo que es la firma electrónica. Por ejemplo, en este dato de un trabajador, ¿sí? Vamos a ver cómo funcionan estos temas de firma electrónica. Entonces, ¿qué hay? Hay clave, el correo electrónico. Entonces, aquí por lo menos, pues nosotros ya tenemos dentro de la base de datos a las personas, entonces simplemente las vamos a seleccionar. Vamos a hacer aquí un ejercicio con un colaborador aquí de este ambiente, que es Marta. Entonces, aquí, recuerden que hicimos un documento que es el contrato, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a decirle que Marta es el trabajador. Y por acá vamos a registrar a otra persona que va a ser el empleador, por ejemplo, mi usuario. Lo seleccionamos, le decimos el empleador. Ok. Ya con esto, ¿qué necesitamos para eso? Nombre y correo electrónico. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos acá, vamos a ver, por ejemplo, ¿sí? Decirles acá para el ejercicio, vamos a cerrar el documento. Entonces, los documentos electrónicos deben garantizar, primero, que sean disponibles, que sean íntegros, ¿sí? Entonces, uno, ¿cómo puede garantizar que un documento sea íntegro? O sea, que cuando se firme no tenga modificaciones. Nosotros dentro de Condor Suite, ¿cómo lo hacemos? Cerrando el documento. El documento puede estar en modificación hasta el momento en que uno dice, listo, hasta aquí fue. Entonces, en ese momento es cuando se distribuye el documento para las firmas. Les vamos a mostrar aquí un ejemplo, ¿sí? Y las personas desde su correo electrónico, por ejemplo, acá, se me fue este de acá, vamos a actualizarlo. El sistema envía un correo diciendo, hey, por ejemplo, aquí, Juan Devia solicita su firma en el registro contrato individual de trabajo. Entonces aquí viene una información, nosotros podemos llegar a ver aquí el documento. Entonces aquí uno puede revisar su documento, validarlo y aquí en este botoncito firmarlo. Entonces dentro de la firma electrónica, ahí está la firma manuscrita, que uno puede hacer con el mouse, puede hacer con un touch, puede hacer desde el celular. Pero también está la firma con estilo, ¿sí? Que es totalmente válida dentro de las firmas electrónicas básicas porque estamos haciendo el cotejamiento con el correo electrónico. Pero si alguien tiene una firma ya cargada y dice, oiga, yo quiero firmar con este, también lo puede hacer. ¿Sí? La diferencia aquí es que va a quedar un registro cronológico y va a haber una evidencia también de que hubo unas comunicaciones por correo electrónico, ¿cierto? O sea, no es que pusieron mi firma por allá en un traspaso, en un contrato y yo nunca me enteré, no, llegó, ¿cierto? Pero aquí particularmente, miren que también lo tenemos configurado con la verificación en 2 pasos. Entonces yo voy a firmar para este ejercicio, voy a firmar, hacer una firma con estilo, ¿sí? Voy a decirle que me envíe un código de verificación. Entonces el sistema en estos momentos me envía un código de verificación a mi correo electrónico. Yo entro acá, aquí está mi código de verificación, ¿sí? Tal cual como lo hace uno con las transferencias bancarias. Enviamos aquí, colocamos el código, ¿sí? Y le vamos a decir firmar. Muy bien. Entonces, esta firma, les voy a mostrar aquí todo lo que tiene. Bueno, aquí Marta también ya firmó, ¿sí? Entonces aquí miren, viene una fecha de la firma, que es lo que llamamos el registro cronológico, ¿sí? Es decir, cuándo se hizo esa firma. Eso va dentro de un algoritmo que genera este codiguito de aquí abajo, que es lo que se llama el hash, ¿sí? Entonces, si este documento, esta firma está atada al documento, si alguno de los dos llegara a tener alguna modificación, así sea de una coma, este código cambiaría, ¿sí? Entonces, con eso es que se garantiza que efectivamente el documento tenga pues, una integridad y no se pueda ser modificado. Y acá nosotros particularmente tenemos un certificado del documento donde mostramos algunos parámetros importantes, por ejemplo, en las firmas se debe garantizar la autenticidad, la integridad y el no repudio de una firma. Entonces aquí vienen unos parámetros como el correo electrónico, la fecha, ¿sí? El hash, ¿sí? El tipo de firma y pues cómo funciona cada uno de ellos, ¿vale? Entonces
es lo que yo les decía, que es importante garantizarlo, sea cual sea la herramienta que se esté utilizando, ¿sí? Que pues cumpla con toda la normatividad, porque si vamos a empezar a implementar algo, vamos a empezar a hacer documentos electrónicos y vamos a firmarlos, es importante que sean legalmente válidos, ¿vale? Gracias, Marta, por recordarme. Dentro del proceso se me iba olvidando. Bueno, entonces pues abrimos la ronda de preguntas. Si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud, puede alzar la manito y vamos a ir dándole. Cristian, entonces empecemos con Cristian. Bueno, no, interesante la aplicación, pero se me dan muchas dudas al respecto. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros somos una empresa de producción en línea. Tenemos la empresa nuestra es de transformación de acero. Generalmente el mayor grosso de impresiones se está dando en la parte de las órdenes de producción. La orden de producción la generamos a través de un ERP y se imprime y se le lleva se le entrega al operario. El operario tiene un PC ahí, una ventaja, tiene un PC. ¿Cómo se trataría ese tipo de información? Por ejemplo, ese es lo que nosotros más usamos aquí y gastamos papel es en las órdenes de producción, y cada orden de producción son 3 páginas. Entonces, ¿cómo se haría, cómo sería eso? Por ejemplo, pues sería fácil de que yo lo mande a imprimir en PDF y de ahí para adelante me pierdo, no, porque no sé qué hacer. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haría a través de la aplicación? Pues yo puedo mandarle el PDF por un correo electrónico, pero no. En esa especie industrial no manejan correo electrónico, se maneja. Yo lo podría manejar, sí, pero no. Eso se volvería una locura, que los operarios tengan acceso a correos electrónicos y a cosas así, no sé. Entonces, se me da esa duda allí. No sé si de pronto me puede, digamos, aclarar un poquito más el tema por ahí. Claro que sí, Cristian. Bueno, mira, para eso te cuento, nosotros hemos tenido experiencias en diferentes industrias. Por ejemplo, hay una industria, una empresa que hace temas de soldaduras y ellos hacen cosas muy similares porque ellos hacen una orden de fabricación. Esa orden de fabricación empieza, o sea, eso lo hacen como en la parte administrativa, pero posteriormente esos documentos, esa información tiene que ir a la parte operativa. ¿Sí? Entonces, dentro de ese proyecto se ha organizado, ¿sí? Puntos o estaciones de trabajo donde las personas puedan llegar, ¿sí? A ingresar cierta información. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando hay herramientas como SAP, ¿sí? Pues ahí hay varias opciones. Porque hay interfaces que se pueden hacer para sacar esta información y que se pueda ir generando. O, por ejemplo, en este caso, Cristian, ustedes necesitan que esta información llegue a la parte operativa solo en consulta, o allá también llegan y la rayan y chulean y hacen cosas de ese estilo. Bueno, sí, tenemos ya esa parte sí, por cierto, hoy estamos terminando de obviarla, porque en las órdenes de producción, ahí mismo hay un tema que se llama control de variables. Entonces, ya el control de variables, desarrollamos un software para tomar toda la información de largo, de ancho, de espesor, de todo el producto que se fabrica acá. Pues esa parte ya no es preocupante, pero sí es preocupante las impresiones de la orden de producción, que eso podría estar diciendo yo que por ese solo ítem me estoy más o menos consumiendo 2.000, 2.500, 3.000 impresiones al mes. Ok, mira, eso es un volumen importante. Ahí de pronto lo que le sugeriríamos es que hay que analizar ese proceso, porque pasarlo a PDF es una opción, ¿sí? Enviarlo por correo también, pero a veces hay que hacer un control de decir, esto ya lo hice, esto sí, esto no, y muchas veces esos procesos lo hacen en papel. Entonces, porque le llegan, las personas como que van chuleando y con eso tienen un control. Entonces, lo importante seguramente de esos procesos es poder garantizar el control de forma digital. Entonces, no es solo, bueno, si por ejemplo lo enviáramos por correo, sería algo como decir, oiga, este correo ya lo vi, este ya lo procesé, este sí, este no. Lo que pasa es que a veces con el correo electrónico no es así de chévere, porque uno llega y mira un correo, de pronto va a hacer algo, aquí me quedé, me fui a almorzar, después entonces se pudo haber pasado. Entonces, hay plataformas diferentes, por ejemplo, nosotros tenemos aplicaciones donde uno puede llegar y subir esa información
Obviamente sí se tendrán que tener dispositivos en la parte de producción para que ellos puedan llegar y ver la información y desde ahí llegar y ir de pronto dando algunos checks, ¿sí? Y pues esos checks ir garantizando que esas órdenes de producción han sido ejecutadas, ¿sí? Y poder así tener un control. Perfecto, perfecto, gracias. La otra cosita, la otra dudita que yo tenía era, que tengo, es los formatos. Tú mostraste un formatico ahí de, por ejemplo, de contratación de un empleado y cosas así. Para el caso nuestro, digamos, en particular, nosotros o ustedes o hay alguna herramienta dentro del Cóndor que me permita a mí diseñar los distintos formatos para almacenarlos y luego, pues, para procesar la información y luego almacenarlos, ¿no? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cómo es la búsqueda? ¿Cómo sería la búsqueda de X formato o X orden de producción o X, o sea, de un documento específico en ese mar de información almacenada en la nube o donde se esté guardando? Ok, muy buenas preguntas, Cristian. Acá, ¿cómo funciona esto? Bueno, primero, hay herramientas dentro de estos procesos que el éxito de ellas es que se puedan hacer procesos fácil y rápidamente. Porque si necesitamos y pronto hacer inversiones muy altas para poder hacer, no sé, digitalizar 10 formatos, pues entonces ahí es cuando los costo-beneficio en las organizaciones pues no se ve tan marcado. Pero por lo menos particularmente nosotros con Condor Suite hemos diseñado unas herramientas y unas interfaces que permiten crear estos formatos muy similar a como lo harías en Excel. Es decir, uno dice, bueno, esta columna va a tener esto, en esta esto, ¿sí? Y de esa manera poder capturar la información. Perdón. Posteriormente, el éxito es poder consultarla. Entonces, para ello, hay algo que se llaman los metadatos, ¿sí? Entonces, los metadatos son información que yo digo, oiga, ¿cómo voy a querer encontrar, por ejemplo, las zonas de producción? ¿O cómo voy a querer encontrar un permiso? Entonces, por ejemplo, con los temas de la hoja de vida electrónica o el expediente electrónico de un trabajador, una llave es un número de cédula, ¿sí? Entonces, uno con el número de cédula, pues rápidamente encuentra cualquier documento asociado. Pero pues cuando la cosa empieza a ser tan grande, entonces hay ya más metadatos. Entonces, pues el número de cédula y la fecha, ¿sí? O el mes. Entonces, bueno, vamos a mirar el número de cédula del año 2022. Entonces, y así empieza uno a tener metadatos, que son básicamente información que me permita filtrar. Dentro de un proceso archivístico y de migración, de pronto les vamos a mencionar ahorita, rápidamente, se hacen este tipo de análisis y pues lo que se busca es garantizar que posteriormente el proceso sea un proceso exitoso. De hecho, ahí voy a aprovechar para contarles, en estos momentos nosotros hemos hecho una labor de evangelización y seguimos haciéndola con las organizaciones para mostrarles algunos temas normativos muy dependiendo de sus nichos de negocio, porque la normatividad que le aplica de pronto al sector de la salud es un poco diferente a la que le aplica al sector de transporte, por ejemplo. Entonces, para ello hemos diseñado, ¿sí?, algo que llamamos una asesoría gratuita, que les damos, conocemos un poquito más, ¿sí?, sobre sus negocios, les contamos qué normatividad les aplica, ¿sí?, y también les damos ideas de cómo se pueden llegar a hacer, ¿sí?, algún tipo de cosas. Para ello, Marta nos va a dejar aquí en el chat. Marta, por favor, déjanos ahí el link donde cada uno de ustedes, si está interesado en que hagamos este proceso, nos pueden dejar, o sea, pueden ingresar al link, solicitar su asesoría gratuita, ¿sí? Tenemos unas limitadas porque pues ya este año estamos bastante ajustados, pero tenemos todavía algunos cupos, entonces queremos pues dar esa posibilidad para las empresas que quieran hacerlo y de ahí pues totalmente gratis podemos ya más, por ejemplo con Cristian, podemos ir más en detalle y poder mirar pues de pronto cómo podría ser un proceso que les puede facilitar ese, pues permitir más bien esa digitalización. Ya en el chat les puse el link para que los puedan hacer, los que quieran acceder. Ok. También les recordamos que esta charla está quedando grabada.
la vamos a poder compartir. Bueno, primero se sube al canal y se les vamos a compartir. Entonces, si alguno de ustedes aún no se ha registrado en el webinar, de pronto le enviaron el link, le compartieron y ingresó, también Marta nos va a dejar ahí el link para que se puedan registrar, ¿sí? Y ahí les vamos a hacer llegar esta información, les vamos a hacer llegar la presentación, ¿sí? Y pues bueno, pues todo lo que hemos visto en el día de hoy. ¿Vale? No sé si de pronto Cristian tenga alguna otra duda o alguien más. Bueno, creo que No. ya, ¿no? Bueno, ahí pasan dos cosas, o todo quedó muy claro o todo quedó muy confuso. Espero que realmente haya sido claro, pero sin embargo, si ustedes tienen dudas, si necesitan conocer, o sea, lo que les decimos, estamos haciendo un proceso de evangelización. Nos interesa mucho que las empresas conozcan qué pueden hacer hoy en día, ¿sí? Por lo menos en las áreas de contabilidad, desde la facturación electrónica, o sea, ya todo el archivo puede ser digital. Entonces, hay empresas que todavía no lo saben, que de pronto dicen, bueno, ¿y cómo sería? ¿Sí? Entonces, en estas sesiones de las asesorías, estamos tratando de llevar a esas organizaciones a mostrarles, primero, normatividad, ¿sí? O sea, de lo que nos respalda. Y segundo, pues, cómo se puede hacer el proceso. Una preguntita, una última pregunta, qué pena. Esa información o toda nuestra información quedaría guardada ¿dónde? En la nube, nos asigna un espacio en un hosting, en dónde, cómo sería, o sea, sería algo muy parecido a un OneDrive o un Google Drive o no sé. Correcto, tal cual. Mira, ahí, Cristian, hay varias opciones, ¿sí? Hay organizaciones, ¿sí? Con las que se trabaja. Por ejemplo, nosotros nuestros servidores los tenemos con Amazon. Entonces, con Amazon, pues en la nube de Amazon subimos toda la información. Ellos nos garantizan la seguridad, la confiabilidad, los backups, ¿sí? O sea, bueno, todo lo necesario para que eso funcione, igual como funciona el Google Drive y el OneDrive, ¿cierto? Pero también hay organizaciones que tienen data center y prefieren hacerlo localmente. Entonces, también se puede llegar a hacer localmente. Entonces, uno instala este tipo de aplicaciones en los servidores locales y dentro de los respaldos de sus servidores es donde queda la información. Claro, listo. No, pues yo hacía la pregunta porque pues acá nosotros tenemos la particularidad de que toda la información la guardamos en un NAS, en un disco de la red, pues que tiene buena capacidad con discos redundantes y todo lo guardamos allí. Entonces creo o pienso que de pronto sí podríamos seguir guardando la información que generemos con el Condor Suite al NAS. Pensaría yo que sí se puede hacer, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Ahí es organizar con el equipo IT la forma, ¿sí? Para poder hacer instalación y que se pueda hacer de esa manera. Correcto, pero entonces paralelamente a eso también quedaría guardada en la nube, localmente y en la nube. Depende, porque si se hace una estructura local, entonces se guarda localmente y ya normalmente el equipo IT de la organización tiene un respaldo de esa información. Pero también, ¿sí? Si se hace remotamente y se hace en la nube, se pueden hacer copias de seguridad dentro de la infraestructura local del cliente, ¿sí? O sea, ahí depende mucho cómo se quiera organizar esa arquitectura. Interesante, de verdad interesante la aplicación. Desde esta mañana estaba yo pendiente, inclusive creo que lo escribió usted, diciendo, páseme el link que quiero, quiero asistir a ese webinar. Entonces, de todas formas, no, gracias. A mí me queda claro. De todas formas, a, si llegamos a unos acuerdos, lógicamente, pues sí, pues entraría yo a profundizar más en todo lo que tiene que ver con el Condor Suite. Claro que sí, Cristian. Qué bueno, me alegra mucho. Por favor, no dejes de solicitar entonces en el link la asesoría gratuita para que ya podamos agendar un espacio y podamos conversar un poco más a fondo. Y bueno, no sé si algunas de las otras personas también tengan alguna duda. No vi manitos levantadas.
Creo que las cosas han quedado claras. No. Esperamos, miren, en serio, aprovechen esta oportunidad. Y Marta decía que teníamos algo especial para las personas que se quedaran hasta el final, ¿cierto? Entonces, cuéntanos, Marta, cuál es esta atención. Entonces, para las personas que estamos acá, nosotros tenemos diseñadas unas aplicaciones que les damos, en este caso a ustedes porque están en el webinar y por haberse quedado, donde podrán usar la aplicación en uno o dos formatos de su preferencia. Normalmente tenemos formato de permisos de ausencias, en fin. Ustedes pueden elegir el formato de la aplicación que quieran y la idea es que ustedes puedan empezar a generar su gestión documental pues en la nube y que puedan empezar a probar la aplicación. Ok, ¿y qué necesitamos para poder acceder a estas dos aplicaciones, Marta? Vale. Lo único es que llenemos el formulario de la asesoría gratuita. Una vez nos comuniquemos, nosotros nos estaremos comunicando con ustedes. Una vez pues nos comuniquemos, les damos las opciones que quieran de la aplicación, ustedes eligen, nos cuentan cuál se ajusta más a lo que ustedes necesitan y así mismo pues nosotros hacemos el proceso de configurárselas y ponérselas a funcionar. Marta, el formulario de asesoría gratuita es el que está ahí en el chat. Sí, sí señora, aquí se los puse en el chat. Okay. Correcto. Y bueno, ahí súper importante, Marta. Gracias por esta información y miren que estamos hablando de dos aplicaciones. Por ejemplo, esta aplicación, la de permisos de ausencia, es una aplicación súper light, ¿sí? Súper fácil de implementar, pero que genera un montón de beneficios, ¿sí? Aquí vi una manito levantada. Mabel, había levantado la mano. Sigue, Mabel. Buenas noches, qué pena con ustedes, pero es que no logro ver el chat. ¿Alguien me puede decir dónde está? Porque quiero aplicar, pero no veo el chat. Ok, entonces, en la parte inferior, a mano derecha, vas a encontrar 4 iconos. Sí, mira, aquí te estoy compartiendo la pantalla. Ah, vale, mejor. Entonces, mira, aquí No cuando me apare- aparece... debe ser por lo que en la- estoy en el celular. Es que estoy conectada desde el celular. Ah, ok, Puede ser ok. Pero en el celular, ahí sí, en la parte de abajo, como dice Marta, aparecen como unos punticos y ahí aparece chat, ¿sí? Y Ya, desde el chat, en realidad Si ves los puntos que salen ahí al lado de donde uno cuelga, te pues deben salir aparecen los 3 tres punticos de punticos, ese. dice solamente actividades, compartir pantalla, pero al darle actividades, no lo veo. No te preocupes, vamos a hacer algo. Si quieres, me dejas tu número y yo te lo envío al WhatsApp. Es más, yo hoy los estuve contactando por WhatsApp. Si lo pido desde ahí, pues alguien Ok. me contestó de la parte comercial, porque sí estoy interesada en que me ayuden con unos procesos. claro que sí. ¿Tú eres Alex? Sí, yo soy Alex. Ah, bueno, Pues perfecto. fue Juan el que me contestó. Sí. Alguien me contestó, dije yo, alguien me contestó. Entonces, no, dale, ahí por ahí te vamos a enviar la información, ¿vale? Listo, muchas gracias. Ok. Claro que sí. Bueno, qué bueno. Espero que esto haya sido muy productivo. Vamos a seguir haciendo pronto algunas actividades así, de este estilo, algunos orientados mucho a tema normativo, que es algo de lo que nos preguntan mucho los clientes. Y bueno, espero que pues eso genere valor para cada una de sus organizaciones. Bueno, pues de antemano les agradecemos por haber estado con nosotros. Yo creería que iniciando el otro año vamos a desarrollar la siguiente guía pues de estos temas que comentaba Juan Carlos, para lo cual les estará llegando un correo, una invitación. Y pues fue un gusto estar con ustedes. Esperamos que tengan una muy buena noche. Igualmente, muchas Gracias. gracias. Muchas Gracias para gracias. todos.